Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Hablar del tema de la pareja de la ministra Steiner. Por supuesto, a propósito de la turno pregunta. Claro, pero no quiero hablar de la pareja de la ministra Steiner, realmente. Creo que ese es un caso que lo investigan los que lo tienen que investigar. Yo como diputado no hay algo que creo que me concierna directamente. La expareja. Pero claro, por eso. Pero hay otra ¿Puede dar frase. el contexto, diputado? Sí, una portada de la segunda dice, que es la segunda, que es un medio, yo no sé si es un medio de comunicación, tal vez es un blog de opinión. Quiro dijo que estaba riendo con la segunda. 100% de derecha, pero 100% de derecha, que es del grupo Mercurio, que es del grupo Edwards, ¿ya? Es un grupo que puso diarios en todo el país, pero grupos de banqueros, para que nos hagamos una idea. Grupo involucrado en el derrocamiento de Balmaceda y directamente involucrado en el derrocamiento de Salvador Allende y en recibir dineros de la CIA para bombardear el Palacio de la Moneda, para que se hagan un contexto de quién habla, ¿ya? Ahí tienen algún drama entre Steiner y el grupo Mercurio que le hacen esa portada. La portada dice que ella tiene una sociedad con una persona que es abogado y que en algún momento defendió a un narcotraficante, ¿ya? La respuesta que da la ministra Steiner, leída, que eso también es algo que me llamó mucho la atención de los ministros del presidente Kast, que es lo incómodos que se sienten al hablar, ¿no? Al redactar una frase en un micrófono, en donde dice, esta sociedad nunca ha tenido movimiento, se constituyó hace 25 años, no tiene movimiento alguno, y este señor además es mi expareja y no mi pareja. Tenemos el video, diputado, para que lo veamos y usted analice a fondo estas declaraciones de la ministra. Es que quiero bajar las expectativas porque yo quiero analizar solo la última frase. Okay. ¿Cuál era? Dice, no todo vale en política. Entonces yo entiendo que la ministra Steiner debe decir, ¿por qué se meten con mi familia? ¿Por qué me hacen una portada sobre esto que no es noticioso? ¿Por qué no investigan? ¿Qué sé yo? Entonces yo le quiero responder a la ministra Steiner. En primer lugar, yo no tengo nada contra usted. De hecho, tengo un interés directo en este momento de que a usted le vaya bien. Yo vivo en Chile, transito por las calles de Santiago, tengo un hijo chico, a mi papá lo encañonaron y lo sacaron con fusiles de asalto de su auto. Mi hijo antes del año vio a una persona dispararle a otra en la calle, por lo tanto tengo un interés real, personal, en que a usted le vaya bien y no tengo nada contra usted. Pero usted no puede decir, en política no todo vale, porque usted trabaja para el gobierno de José Antonio Kast, que es la persona que trajo la forma de hacer política que convierte toda diferencia política en conflicto personal, que iba sospechosamente a Estados Unidos permanentemente a importar el modelo de Steve Bannon. ¿Quién cree que trajo las granjas de bots a Chile? ¿Quién cree que trajo el modelo de hacer fake news a Chile? ¿Quién cree que inventó esta forma de debatir en donde se sale del punto para sacarle un asunto personal y familiar a la persona con la que se está debatiendo? Lo hizo José Antonio Kast. ¿Quién hace las columnas más despiadadas que se han hecho en Chile, más crueles, más injustas, más falaces? Cristian Valenzuela. Resultado, jefe del segundo piso. ¿Por qué es ministra la ministra Cedini? Porque fue una gran alcaldesa, tiene un emprendimiento, una gran empresaria, una deportista destacada. ¿Por qué? Díganme ustedes. ¿Fue una dirigente gremial? ¿Dirigió un movimiento social? ¿Fundó un partido político? No. La única razón por la que ella es famosa es porque iba a un programa de televisión en donde no era particularmente elocuente, pero sí era particularmente despiadada. Ella iba y leía un computador con las frases más despiadadas posibles. Inventaba rumores, le inventaba romances a la gente y ocupaba los adjetivos más ofensivos y descalificativos para la gente. Y mire, ¿sabe qué? Le voy a hacer un contraste. Por ejemplo, el senador Carter era despiadado con nosotros, era despiadado con la izquierda, pero además era un alcalde que tenía una gestión que mostrar y que sacaba muchísimos votos y había sido concejal. Y como anexo podríamos decir que era despiadado. Pero en el caso de la ministra Cedini, solamente era despiadada. Y eso le valió ser ministra vocera. El columnista más despiadado, jefe del segundo piso. El político más despiadado, presidente de la República. Entonces usted no puede decir eso, ministra Steiner, porque usted juega para ese equipo. Perfecto, diputado. Voy a dar un poco, se entendió perfecto, un poco de contexto para los turninos y turninos que no saben de esta noticia. Hubo una revelación, como decía el diputado Winter en el diario La Segunda, donde se mostró un vínculo de Trinidad Steiner con el abogado ligado a defensa de narcos que resultó que era su expareja. Ella declaró una sociedad denominada Inmobiliaria e Inversiones El Yunque Limitada,
Dicha sociedad fue constituida junto a su ex marido, el abogado Rodrigo Irarrázaval Isicson, y el punto crítico es que Irarrázaval figura en el registro de abogados elaborado por la Contraloría, listado que identifica a profesionales que han defendido a imputados o condenados por delitos vinculados a la ley 20.000. Bueno, Yo sí un comentario ahí ¿Sí? que yo en general defiendo que todo el mundo tiene derecho a la defensa y que no se le puede imputar a los abogados eso le voy a preguntar. las acciones de sus defendidos. ¿Ya? En eso tengo una posición tajante. Jamás se le puede imputar a un abogado las posiciones de sus defendidos. Yo hice la práctica en la Defensoría Penal Pública, en el área penitenciaria particularmente, que es básicamente solo presos, y evidentemente que no me son imputables las acciones de mis defendidos. Más, yo sí soy contrario a que personas que defienden a narcotraficantes o al crimen organizado estén en cargos públicos que se tienen que encargar de combatirlos. Yo no funo, no cancelo a alguien por defender a un narco. Lo que sí le digo es, no puedes trabajar en el Ministerio de Seguridad. Po. No puedes ser alcalde, si es que la principal tarea de un alcalde es resguardar la seguridad de sus vecinos, independiente que los alcaldes no tienen muchas facultades de seguridad, pero igual tienen algún tipo de responsabilidades. Dicho de otro modo, yo no cancelo, no funo a alguien por ser del directorio de Colo-Colo, pero si eres del directorio de Colo-Colo, no podéis jugar en la U al mismo tiempo. Claro. Ya, en este caso, es la expareja, no es ella. Por lo tanto, si hay algún vínculo espurio que la conecte a ella con el narcotráfico, que se investigue. Pero a mi juicio, lo que aparece en la segunda no alcanza para ser demostrado. Pero pareciera ser en este relato que usted ha diputado de el todo vale o el no todo vale, igual hay gente que siente que finalmente algún integrante de la izquierda terminan siendo los que cuando los golpean terminan poniendo la otra mejilla y no quieren entrar a este barro que para muchos es bien provechoso. O sea, el otro día veía en Sin Filtro la pelea de, no me acuerdo del economista, de verdad, que lo encontré muy bueno, con el diputado Rego. Y decía, bueno, él quería entregar unos números y él decía, bueno, primer dato para afuera, ya, chao. Así como, segundo, ya, para afuera. Y el economista le dice, oye, pero te voy a dar los datos. Parece que está muy alterado así, o como es, así se ganan elecciones, le dijo. Así como, bueno. Orrego le respondió eso. Orrego. Bueno, es que así se ganan elecciones, ¿cachai? Yo creo que efectivamente ese modelo puede llevarte a ganar elecciones, lo ha demostrado. O sea, que además que en el caso de Sin Filtro es bien notorio, porque lleva a ganar elecciones a la gente de derecha, pero no al panel del frente. No. A todos los del panel del frente les va mal. Para que sepan lo del panel del frente. Yo no quiero recomendarle a nadie una acción al respecto. No tengo idea, yo no soy gurú de lo que la gente debería hacer, pero es un dato que se observa. El problema es que cuando tú llevas eso al Congreso Nacional, empezás a meter al país en un problema bien grave, que es lo que está ocurriendo. Porque en el Congreso Nacional nosotros tenemos que debatir de cómo va a impactar la inteligencia artificial en los próximos 50 años. Nosotros tenemos que debatir de cómo un mundo con la inteligencia artificial va a educar a nuestros hijos. Y tenemos que ser muy finos en el detalle de cómo la automatización y la inteligencia artificial transforma las escuelas chilenas. Uh-huh. Nosotros en el Congreso Nacional, yo tengo que hacer leyes con Pancho Rego para determinar qué vamos a hacer con que haya niños en Chile que quieren asesinar a compañeros de curso o a profesionales de la educación que están en el colegio. Yo tengo que hablar de eso con la oposición, o sea, con el oficialismo, y llegar a un acuerdo para hacer algo al respecto de la cantidad de adolescentes que se quieren suicidar en Chile. Que hoy día haya más suicidios, o sea, mueren más por suicidios que por asesinatos los adolescentes en Chile. De hecho, el suicidio es la mayor causa de muerte en adolescentes en Chile. Yo necesito, para tener esa conversación, un determinado contexto. Y cuando mi colega, el diputado Rego, dice, es que hablando así a los gritos, ¿cierto?, se genera la atención necesaria para que la gente me conozca y eso me permite ganar elecciones, ok, hazlo. Pero no en el Congreso. Porque en el Congreso tenemos que hablar de relaciones internacionales, de problemas limítrofes de repente con países extranjeros. Tenemos que hablar del gasto en defensa. Tenemos que hablar de cómo recuperar la productividad de Chile. Que no es, a mi juicio, solamente bajando impuestos, que es la única idea que tienen para recuperar la productividad en la derecha.
A mi juicio tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con procesos de tecnificación, con inversión en ciencia, en desarrollo, etc. Yo necesito un contexto para hablar de eso. Y eso tiene que ser con diálogo sincero, en donde hay una parte de la conversación en donde yo te diga, ¿sabéis qué? En ese punto tenéis razón, en el otro no. Pero si no somos capaces de eso, entonces no vamos a ser capaces de hacer avanzar a Chile. Diputado, y volviendo a la ministra Perdón. Steiner, que es en temas de seguridad, que recordemos que fue la gran bandera de lucha de Claro. campaña de este gobierno de José Antonio Kast, donde se prometió que la seguridad iba a mejorar prácticamente en las primeras 2 semanas. Mm. Ella dio una entrevista en La Tercera, no Sí, sé me si llegó. la vio, donde la Me llega la cuña, tercera escrita. ¿Ve? Y rabeo. la cuña que más Pero se la leo entera. habló fue esta, que se las quiero leer a ustedes, turninos y turninos, para que el diputado también analice, donde reconoció la falta de experiencia. La pregunta fue, ¿cómo se hace cargo de esta sensación de que se va lento en materia de seguridad, pese a que usted destaca que se está trabajando? Ella respondió, hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo. Como fiscal llevaba a cabo mi investigación, llevaba a juicio oral y no comunicaba por la sentencia. Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo. ¿Qué le parece esta cuña, esta respuesta, cuando a la vez, por ejemplo, el fiscal por ahí, Valencia... no sé si lo podemos buscar, ¿Cuál? que dice, no me puedo hacer cargo de expectativas creadas por otros. O Sí. dejen trabajar, dice también. No, la otra. sí lo dicen en Sí. el momento de Ya. la entrevista. No, evidentemente, a ver, vamos por parte. Ser ministro es un cargo político. Y eso deberíamos hacerlo como ser ministro es un cargo Bart político. ¿ya? Simpson en la intro de los Simpsons escribiendo en la A ver, pizarra. hacer ministro. Chilenos y chilenas, el ministro de Salud no tiene que operar ni sanar a una persona, no tiene que entrar al quirófano. El ministro de Salud tiene que dirigir acciones políticas, tiene que dirigir un ministerio, que es una institución política, tiene que ir al Congreso a sacar leyes y tiene que hacerse cargo políticamente del sistema de salud pública chilena. No tiene que dirigir ni siquiera hospitales, para eso los hospitales tienen director. Él dirige lo que tiene que ver con la política. Y hay un engaño permanente a los chilenos, que es la idea de poner gente que te transmita que está directamente haciendo lo que tiene que hacer un ministerio. ¿A qué me refiero con directamente haciendo? El Ministerio de Salud tiene que, qué sé yo, sanar a la gente con cáncer, y es este engaño de transmitirle a la gente que el ministro está operando, Bata blanca. Claro. ¿ya? Que está con la bata blanca. Bata blanca. No, eso no es lo que tiene que hacer, ¿ya? Ministra de Seguridad, peto verde, parando auto. Claro. En la esquina. Ministro de Deporte. Entonces, no, pero poner a la Tirando ministra, la bala. pero poner a la ministra Steiner Topándose. tiene un poco de eso, porque tiene la idea de ella como fiscal Sí. perseguía, y es la palabra exacta, perseguía a los delincuentes, perseguía al crimen organizado y los metía a la cárcel. Claro. Pero todo lo que ella tenía que hacer para meter a la cárcel al Tren de Aragua no tiene absolutamente ninguna relación con lo que tiene que hacer Una para ministra de dirigir la seguridad Ahora. en el Ministerio de Seguridad. Entonces ella dice, claro, déjenme trabajar. No, es que ahora le voy a explicar una cosa. Usted trabaja en lo público, usted trabaja en representación de los chilenos y en una especie, se lo voy a hablar en términos para que se entienda, de contrato que hizo la ciudadanía con José Antonio Kast, en donde de alguna forma él les dice, si usted me vota, si usted me entrega su banda presidencial, porque la banda presidencial no es del presidente, es del pueblo, que se la pasa por un tiempo al presidente, pero para entregarle un mandato, una obligación, más que un derecho, una obligación, un deber. Yo le voy a poner mi banda, que es del pueblo, a usted, para que usted, a mi nombre, me resuelva una serie de problemas que ahí eso es abstracto porque depende del programa. Pero en el caso de José Antonio Kast, él prometió cambio de seguridad inmediata. Es más, él tuvo, y corríjanme si no están de acuerdo, una de las cosas que él logró hacer fue transmitirle a la ciudadanía que resolver el tema de seguridad era fácil. Porque el actual problema era que el gobierno del presidente Boric estaba a favor de los delincuentes. Sí. Entonces, bastaba que hubiera un gobierno que estuviera en contra de los delincuentes, como lo era él, que tuviera mano dura contra los delincuentes, para que el problema se solucione. Y puso fecha, 11 de marzo, se empieza a terminar. Cuentas regresivas. Le llamó gobierno sangriento al del presidente Boric. Los homicidios son tu legado, le dijo. Todos los homicidios son tu legado. ¿Ya? Entonces, el pueblo, de alguna forma, dijo, ¿sabe qué? Ok, si usted va a solucionar esto así, yo lo convierto en presidente de la República. Es ese el contexto, ministra Steiner, en que usted llega a ser ministra. En representación del pueblo,
que ha tomado un contrato del cual se devengan obligaciones, hablando en términos del derecho civil, con el gobierno. Entonces usted no puede tener como el secreto de la investigación. Comunicar no es un asunto accesorio a la labor política, porque en política tú siempre haces las cosas en nombre de otros. Cuando yo quiero sacar un proyecto de ley, yo no lo puedo hacer con mi voto. Se requiere estrictamente el voto del resto. Por lo tanto, no es que yo diga, no, que yo hago buenos proyectos de ley, pero se los comunico mal a mis colegas para que los voten a favor. No, yo para aprobar un proyecto de ley debo convencer a mis colegas y además mis colegas no me lo van a aprobar si es que no convenzo a sus votantes de que hay que aprobarlo. Eso es propio de la política. Y usted asumió un cargo político. No puede trabajar prescindiendo del pueblo. Usted trabaja en nombre del pueblo y con el pueblo. Y no puede decirme que no se puede hacer cargo de expectativas creadas por otros, porque usted está ahí nombrada, porque tiene la confianza del presidente Kast, que fue el gran creador de expectativas. Dice, le pregunta a Gloria Faunde, la periodista que le hace Le mandamos la un nota. saludo. Saludo a Gloria Faunde, gran periodista. ¿Cuál le parece un plazo razonable para ver resultados en seguridad pública? Dice, responde la ministra. Cuando fui fiscal regional de Arica tuvimos una baja, por ejemplo, en las tasas de homicidio después de 2 años. En Tarapacá, 2 años. Un plazo razonable. Diría que por lo menos de aquí a fin de año. La tasa de homicidio la estamos mostrando por transparencia una vez a la semana. O sea, dice que un plazo razonable sería de aquí a fin de año y que en 2 años en la fiscalía, cuando ella estaba trabajando, en 2 años ella, bueno. Pero no es lo Bueno. mismo ser fiscal que ser ministro. Lo que decía el diputado. Sí. ¿Sí? Y ahí dice, bueno. Claro, pero no nos dice cómo va a bajar los homicidios. No, po. Es que. Y ahí. O sea, ¿con qué acciones del ministerio Pero- va a bajar los homicidios? Y ella dice. Es que hay un. Yo creo Y ojo, que siempre que hay un los abrazo en tres- reconocerlo. Que los 3 años que el presidente Boric gobernó con una ley de presupuesto de él, aprobada por un congreso contrario, los 3 años bajaron los homicidios Sí. respecto del año anterior. ¿Ya? Eso no significa que la crisis de seguridad no exista. Pero si ella a fin de año me dice, bajé un poquito los homicidios respecto al año anterior, yo les voy a decir, bueno, pero ustedes hicieron una campaña. O sea, a quienes habían bajado los homicidios, ustedes los llamaron sangrientos. Mm. Entonces no me puede decir que su meta es empatar con aquel a que usted acusaba de ser cómplice de los homicidios. ¿Me explico? Y esto de mostrar las tasas de homicidio semana a semana, que los expertos han dicho como que no tienen ni una semana a incidencia. semana a semana no tiene Como el mucho- ranking ATP. porque pasa algo. Puede haber un Claro. evento que dispare una semana, etcétera. No. Igual, no la, era el caso. la ministra dijo que le faltaba saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades y al Congreso. A lo mejor Oye, igual, por eso usted no sabe. Igual, claro. Porque no le está diciendo. Exactamente, pero ¿sabe qué? Que yo sepa, es parte de las obligaciones de la ministra. Sí, mira, ¿Por qué? tienen que mantenerse. Porque tienen po. que entender la Constitución. Lo que pasa es que, bueno, los penalistas a veces les da lata constitucional. ¿Ya? Ya. Son 2 ramos distintos de la carrera de derecho. Los diputados, ella trabaja en nombre del presidente de la República. Y los diputados tenemos la obligación constitucional de fiscalizar al presidente de la República. Por lo tanto, rendirnos cuenta es parte de su obligación. No es como, estos gallos que están molestando. No. En la actuación que genera la Constitución, el presidente manda y el Congreso representa al pueblo, al que le ha dado el mandato al presidente. Pero diputada, acá me voy a poner, fúnenme al tiro, yo digo al tiro me voy a poner una pregunta mediocre. ¿No será pedirle peras al olmo? Porque acá lo hemos dicho, por ejemplo, respecto a la vocera Mara Cedini. ¿En qué contexto alguien puede ser buena vocera si la información desde arriba, del segundo piso, te están diciendo, oye, vamos a recortar, no vamos a recortar? Lo que me toca decir es terrible. ¿En qué contexto la ministra No, Steiner claro. podría ser una buena también comunicadora, siendo que antes era fiscal, que otra cosa con guitarra, que era que ministra? Bueno, no es un esto paso yo que te reconozca. Te encuentro toda la razón, po. Y no sé por qué alguien te podría funar por eso. No sé, pero porque no va a sé, decir, pero ¿cómo te Te conformáis? encuentro toda la razón, pero históricamente, hace 200 años, que las derechas tienen un desprecio por lo público y por el oficio de lo público, ¿ya? Y en las últimas 2 décadas yo creo que han avanzado mucho en instalar eso en la ciudadanía. Yo me acuerdo cuando era chico que se decía, don Patricio Elwin, su currículum decían, era profesor del Instituto Nacional, profesor de Derecho Administrativo, o sea, de lo público en la Universidad de Chile, y senador. Y te decían, puta, tremendo currículum. Y ahora alguien le respondería, ¿cuántas empresas hay formado? ¿Ya? Claro. Entonces ¿A cuánto has dado pega? claro. ¿Cuánto es su patrimonio? Claro. Entonces Quirós dice,
bueno, quizá me faltó oficio en comunicar el oficio. Y Quirós, en la entrevista, para quienes no lo comprenden, uno puede identificar, quienes hemos participado de leyes de presupuesto, pudimos identificar un montón de errores de ignorancia de Quirós. Primero, que el oficio, él cree que es privado cuando el oficio es público. Segundo, cuando cree que es para iniciar un diálogo, cuando en realidad el Ministerio de Hacienda manda estos oficios como instrucción, y ese es el término que se ocupa, hacia los ministerios, independiente de que esa instrucción puede tener rebotes, pero se llama instrucción. En tercer lugar, él propone recortar cosas que están establecidas por ley en el oficio. Y no se le ocurrió que la ley de presupuesto no podía recortar más allá de las leyes, que lo que, por ejemplo, hay una ley que crea la PGU. Y además hay una ley de presupuesto que la financia. Pero la ley de presupuesto no la puede recortar más de lo que, o sea, no la puede recortar a tal punto que te impida el cumplimiento del mecanismo de ley. Todo eso Quirós no lo sabía. Y uno dice, ¿por qué Marcel lo sabía? ¿Será que Marcel es mucho más estudioso? ¿Será que Marcel es mucho más inteligente? No necesariamente. Les voy a explicar algo muy aburrido y triste. Marcel trabajó en el Ministerio de Hacienda, si no me equivoco, con Elwin, con Frey. Luego fue director de presupuesto Todo Lagos. De ahí tengo perdido el currículum, y luego fue presidente del Banco Central durante todo Piñera II. ¿Ya? Entonces, Marcel ha trabajado en 20 leyes de presupuesto. Quirós en ninguna. Naturalmente. Entonces, ellos mismos terminan siendo víctimas de su desprecio por el oficio de lo público. La ministra Steiner, yo estoy seguro que en este momento debe estar pensando, si yo hubiese trabajado en el Ministerio de Seguridad antes, yo tendría mucho más herramienta. Obvio. Y de hecho, esto se aplica para la ministra Cedini. Es difícil exigirle a la ministra Cedini. Cuando le dicen lo del Estrecho de Magallanes, no sabía. Ya, sí, yo me sé esa historia. ¿Ya? Pero yo me sé esa historia porque en los 10 años que llevo, en los 20 años que llevo de militancia, y en los 10 que llevo dando entrevistas políticas, en algún momento estuvo en la pauta de alguna situación y tuve que estudiarlo. No, pero el Estrecho Magallanes, mi hermana tiene 16 y se lo sabe al dedillo, en la pauta, puede ser. En el libro de Santillana. Lo que quiero decir, y el canal Beagle es una historia más polémica. Es más polémica. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es, si tu primera, es normal que le vaya mal a alguien en su primera entrevista política. Lo que no es normal es que una persona que nunca ha dado una entrevista política la pongáis de vocera. Y el resultado es que tenías a la ministra peor evaluada siendo el rostro del gobierno, lo cual obviamente para José Antonio Kast es un costo y no un beneficio. Oye, y un datito, perdón. Me encantó la respuesta a mi pregunta que yo creía que era funable. No, sabéis más de política sabéis más de política que la mitad del ministro. Hoy día Matías Mesa te parafraseó, si no me equivoco, en la mañana. Chao. Atención, Vamos París. ¿Qué iba a decir, diputado? No, que pasó una cosa bien escandalosa en la Academ. Sí, vamos a estar analizando ahora las encuestas. Yo quiero, si después me lo van a comentar. Viene Alvarito. Pero hay un punto que es escandaloso que gente de Academ, que algunos los conozco, les tengo estima, lo tienen que explicar. Muestran la baja en la preocupación de los chilenos por la delincuencia. Que se pega un pencazo así, pero ¡pum! Pero si uno analiza abajo, porque esta es la columna de cuán preocupados están los chilenos por la delincuencia. Y abajo, el año. Y el punto es año preocupación. Y hace así, y dice, asume José Antonio Kast, cae, ¡pum! Y falta un año. ¿Cuál? Está todo el 2025 omitido. Por favor, hagan su. Necesito ir a la tele, pero eso me dejaría como fuera de... De veras. 2023, 2024, ¡pum! 2026. Entonces, parece una caída de golpe inmediato, pero porque omitieron el año anterior al 2026, que es el 2025. ¿Me explico? Sí. Entonces no sabemos de dónde venía y eso es lo que termina generando la curva. A mí me gusta mucho esa frase que dice, a los números también se les puede torturar hasta que hablen. Cuando dicen los números no mienten, o sea, la cantidad de formas y visiones y perspectivas desde las cuales tú puedes armar un gráfico, perfectamente pasan ya a la categoría, la culpa a los números. A la categoría de relato. Sí. Oye, pero ahí le vamos a preguntar entonces a Alvarito, que ya viene porque el diputado tiene que despedirse. Un gusto. Una última. Pero no, por supuesto. ¿No hay algún tema que rematar? O sea, sí, si quiere Núñez Poduje. ¿Te quedó algo? Mimbu. Sí, me queda una cosita. Ese me gusta. Quiero insistir en un punto y se los quiero transmitir porque traje unos numeritos
enredados, pero que me parecen importantes. Me de lo que encanta. está pasando en el país. ¿Ya? Ya. A los vecinos de Concepción, Penco, Tomé, Florida y Los Ángeles los ocuparon como rostro de la mega reforma tributaria que le traspasa dinero de los más pobres a los grandes grupos económicos chilenos y transnacionales. Les ofrecieron ampliar un fondo, pero no les permiten que eso se apruebe en el Congreso, ¿cierto? Ujú. Entonces uno dice, ¿beneficia o no beneficia a los vecinos este proyecto de ley? No los beneficia, que la parte que los beneficia esté amarrada. secuestrada y amarrada dentro de la otra parte que es para los otros vecinos. Entonces yo me hice una pregunta, estuve en la granja este fin de semana y pregunté, no, en la semana, vecinos de la granja, estaban después de un evento con un grupito chico, les pregunté, ¿alguno de ustedes le beneficia la reintegración tributaria? No, ok. ¿Alguno de ustedes paga contribuciones? No. ¿Ustedes conocen a alguien que pague contribuciones? No. Ok, entonces quizás esto los beneficia porque ustedes retiran ganancias bursátiles y pagan ese impuesto y se les va a quitar ese impuesto. No, en realidad no tenemos ganancias bursátiles. Pero ¿conocen a alguien que tenga ganancias bursátiles? No, en realidad no. Ok, pero tienen proyectos de más de 50 millones de dólares y por tanto la invariabilidad tributaria los va a beneficiar. Y tú me dijeron, no conozco a nadie. Entonces yo me hice la pregunta de, ¿y qué pasa con los vecinos de Penco, Tomé y Florida, que son a quienes han puesto de rostro de esto? Déjenme darle un datito sobre la eliminación de las contribuciones, que es lo que viene en el proyecto después de la parte que supuestamente es para ellos. Florida, no es la Florida, es Florida. Ujú. Depende en un 80, municipalmente, su municipio, depende en un 85,9% del fondo común municipal, es decir, de las contribuciones. Tomé depende en un 80,5% del fondo municipal. Penco en un 67% y Los Ángeles en un 57%. Entonces, sabemos que se le va a quitar esa plata que llega a los municipios afectados. El gobierno dice que lo va a compensar y esa compensación no está. Es un proyecto eventual que algún día podría existir. Y dice que en ese proyecto eventual que no existe, compensaría con 130 millones. Pero en el proyecto que ya existe, ya dice que va a eliminar 200 millones. Entonces uno dice, bueno, pero los vecinos de Penco que reciben prestaciones municipales van a ser perjudicados, pero los vecinos de Penco que pagan contribuciones van a ser beneficiados. ¿Saben qué porcentaje de los inmuebles de Penco tienen algún tipo de contribución? ¿Cuánto? El 4%. En el caso de Florida, el 5%. En el caso de Tomé, el 9%. En el caso de Los Ángeles, el 14%. Y eso sin contar a las personas que ya están exentas por tener más de 65 años, etc. O sea, básicamente, estas comunas, los municipios, dependen de las contribuciones y la gente no paga contribuciones. Y ahí volvemos a este tema de los ministros. Ok, ni en La Granja, ni en Penco, ni en Florida hay gente que se beneficie de alguna de las 12 reformas tributarias que vienen aquí. Pero los ministros, todos se benefician de todas. Es decir, están ocupando a los vecinos de Penco, Florida, Tomé, para darse un festín tributario, pero ellos pagan la cuenta. Si yo fuera de Penco, yo exigiría que separen el proyecto. Que separen el proyecto. Para poder decir, estoy a favor de que reconstruyan la casa y estoy en contra de que le corten los fondos a mi municipio. Y estoy en contra que me secuestren el proyecto Claro. también. Diputado, muchas gracias. gracias a la ustedes. gente en Lo llamas. pasé muy bien. Un Sí, aplauso. un aplauso para el diputado Muchas Gonzalo gracias, Winter. Acá muchas dicen, gracias. es un honor poder escucharlo, escuchar a mi diputado acá. Un placer escucharlo, diputado. Una Léete uno pizarra. malo, léete uno malo. Léete uno A malo para ver. que nos reamos. No, Que quede otra hora de Winter. Ah, mira. ¿Eso es malo? No, eso puede ser malo. Ojo. Pancito bueno. asumió que eso era malo. No, eso es malo bueno. para sus intereses. Es que no hay ninguno. No, sí, Peter, mira. Nada que ver, nada, ninguna mala, diputado. A ver. Yo eso no me gusta. Yo encuentro que los políticos tenemos que tener algún Víctor, tipo de Andrés controversia. Zapata, que ha hateado toda la mañana. Ya, por Ay, favor. a mí no me sale. Por favor. Sí, Víctor, pero si no hay ricos que hagan proyectos, el Frente Amplio no podrá robar miles de billones como con Boric. Mira, te respondo, Zapata, te desafío, ven es Patricio Zapata. Ven el próximo lunes a debatir conmigo sobre los robos del Frente Amplio. ¿Cuál es la dirección de turno? No No me voy traigáis, invitando. no me traigáis toquete. No importa, Zapata, Alameda 252 es mi oficina.
departamento 71, es una oficina pública, por lo tanto puedes ir a debatir y no. lo grabamos, pero el punto ¿Tu de notero va? pero el punto de debate es los robos del Frente Amplio, ¿ya? Y en segundo lugar, que bajar los impuestos sea la única idea que se les ocurre para lanzar a Chile al desarrollo, es que no han entendido nada de Corea del Sur, de Finlandia, de Singapur y de los países que efectivamente se han desarrollado en las últimas décadas. Muchas gracias. Ahora sí, diputado. Un aplauso para Muchas gracias. él. Gracias a las Te más quiero de mucho. 3.000 personas que están conectadas junto al diputado Gonzalo Winter. Dejen su like, por favor, suscríbanse al canal de turno. Pueden hacerse miembro también apretando Última el cosa. botón que dice unirme. Un saludo a Fernando Gago. Estoy Ya, contigo. listo, O sea, gracias. Estoy contigo. Estoy contigo. Un saludo a Fernando Gago. Qué hombre hermoso. Qué hombre más ¿Quién guapo. es ese Tú también. hombre? Voy a tener una foto.